Muy buenos días. Qué bonito alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra, a la casa del Señor, y quiero invitarte a que puedas ponerte sobre tus pies. Vamos a leer la palabra de Dios y esta mañana estaremos leyendo Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Es un verso corto, pero un verso profundo. Así que vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así. Habacuc 2:4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Otras versiones dicen, pero el justo vivirá por fe. Permítame, antes que tome asiento, leerle lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Ponga atención a esto. Pues no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá. Y el apóstol Pablo cita Habacuc 2:4. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que podemos hoy venir delante de ti, Señor. No por medio, Señor, de nuestras buenas obras o acciones, sino por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra y recordarnos, Señor, tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, lo frágil que somos. Gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos el camino a la redención por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por la comunión entre hermanos. Hermanos que hemos sido comprados con precio de sangre. Y Señor, gracias por esas buenas noticias. En un mundo que abunda en las malas noticias, Señor, gracias porque podemos refugiarnos en esas buenas noticias que nos revelan cómo el hombre pecador, malvado, puede hacerse justo delante de tus ojos. Es por medio de la fe puesta en Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El justo por la fe vivirá, amén. Y aunque creo que es un concepto fácil, tendemos a luchar con la fe muchas veces. Porque hay una tendencia en nuestros corazones de querer demostrar que somos útiles, de querer demostrar que merecemos las cosas, ¿no? De alguna forma queremos sentirnos beneficiados de parte de Dios y atribuimos esas bendiciones por quizás algo que nosotros hemos hecho. Muchas veces nos acercamos al Señor en base a nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestros méritos, nuestras obras. Y es algo que tú ves a diario en nuestra sociedad. En una época de redes sociales, mirarás esto, ¿no? La gente comparte cosas y quizás voy a decir algunas cosas que la gente comparte que quizás tú has hecho y no necesariamente estas cosas son malas en sí. Pero lo que quiero animarte esta mañana es que tú puedas meditar de por qué haces las cosas que haces. Quizás no solamente lo que compartimos en redes sociales, lo que compartimos comúnmente con la gente. En muchas ocasiones, cuando compartimos con personas, tendemos a querer enfatizar nuestros logros. Queremos enfatizar buscando algún tipo de estímulo
por medio de lo que compartimos. Quizás buscamos aceptación de la gente. Queremos enseñar entonces lo que hemos hecho en nuestra vida para enseñarles y mostrarle a la gente lo que hemos hecho o cómo hemos progresado. Compartimos quizás muchas veces cuando culminamos una carrera, y eso no es malo, ¿no? Terminar una carrera. Pero muchas veces hacemos eso porque estamos buscando algo a través de ese logro, ese desempeño, admiración de la gente, fascinación de la gente. Quizás diríamos el problema de las redes sociales es que nos fascinamos por los me gusta o los likes que la gente nos da, pero quizás es un poco más profundo, estamos buscando aceptación, queremos mostrar lo que hemos logrado, ¿no? Quizás compartiste cuando te casaste o cuando cumplimos aniversario, estamos compartiéndolo en las redes sociales. Pero muchas veces lo que tratamos de mostrar o enseñar o enfatizar en nuestras conversaciones son nuestros logros. De hecho, quizás lo has hecho. Como padre, tú beneficias a tus hijos por sus logros. Y les solemos decir a nuestros hijos, ok, hijo, si tú te portas bien, vas a tener esto o aquello, ¿sí? Entonces estamos empujando a nuestros hijos que se tienen que ganar las cosas por mérito o esfuerzo personal. El esfuerzo no es malo. Que usted pueda premiar o bendecir a sus hijos, eso no es malo. Muchas veces lo que hacemos es enfatizar en que el esfuerzo. Que por medio de esos logros tú tendrás recompensas. Quizás muchas veces lo único que buscamos es eso, las recompensas de nuestros logros. Y muchas veces el hecho de compartir quizás enfocado demasiado en nuestros logros es lo que estamos buscando, es un sentido de satisfacción. Nuestro sistema escolar solía ser así, de que si tú eras disciplinado, si tú eras dedicado a tus estudios, pues eso iba a verse en tus notas, ¿no? Y estamos viendo eso ahí. Generalmente la cultura en Navidad enfatiza eso. Los niños buenos, Santa les trae regalos. Eso enfatiza la cultura. De hecho, bíblicamente deberíamos enfocar eso en lugar de la bondad en sí, de que el niño tiene que ser bueno para recibir regalos, en la misericordia y la gracia de Dios, sea que sus niños tengan o no tengan regalos. ¿Por qué? Porque hemos sido malos. Y si seguimos el estándar del mundo, ninguno de nosotros recibiría nada, pero hemos recibido gracia y misericordia, porque en lugar de enfocarnos solamente en los logros de nuestros hijos, en nuestros logros personales, deberíamos de enfocarnos más en quién es Dios y lo que Él ha hecho en nosotros. Hemos quizás enfatizado en nuestra manera o en nuestra ética el hecho de recompensa por logro. Como les decía, por sí mismo, el logro no está mal. La Biblia dice que el que no trabaja no come. Pero el punto es cuando traemos estos logros, esfuerzo, dedicación, que no dudo que hemos tenido en nuestra vida, a nuestra relación con Dios. Quizás a alguno de nosotros nos cuesta recibir por gracia, porque está acostumbrado a ganarse todo por esfuerzo. Yo he luchado por esto. Solemos decir de repente, esto me lo gané con el sudor de mi frente. Y puede ser verdad. Pero lo que quiero que examines en tu corazón es el motivo o la razón que está detrás de estas frases. La razón de tu desempeño, ¿cuál es? ¿Qué buscas a través de tus logros? A través de lo que compartes, a través de cómo enseñas. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio, en esa época de exámenes finales, y de repente el profesor te decía, fulanito, sálgase eximido? Y me recuerdo que quizás te levantabas o nos levantábamos con un sentido de satisfacción tan grande que ni alcanzábamos en la sección, porque hay un tanto orgullo para decir, mi esfuerzo ha valido la pena. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, quizás algunos sí se acuerdan, ¿verdad? Dice, el esfuerzo ha valido la pena. Pero ¿qué tal cuando se levantaba o el profesor decía aquel nombre de aquel muchacho joven que no era tan esforzado? Y decía, ¿y de dónde? Porque empezábamos a comparar ¿qué? El esfuerzo de este hombre todo el semestre con mi esfuerzo, ¿sí? ¿Qué tal en los ascensos en las empresas? Que debería ser por esfuerzo o ganarse ese ascenso. Aquí tal vez no funciona así. Aquí tienes que tener un buen apellido o un buen conecte, ¿no? Pero hablando en un panorama bastante fantasioso, la gente se solía ganar los ascensos a base de esfuerzo.
Y por eso decía, yo he llegado hasta ahí por esfuerzo, por esfuerzo. Ahora otra vez, no está malo compartir estas cosas. El punto que quiero que reflexiones es cómo esto de tu diario vivir muchas veces está influenciando tu relación con Dios. Solemos compartir en las redes con la familia nuestros hijos, porque en cierta forma pensamos que son nuestros, ¿no? Y los logros de nuestros hijos son, ¿qué? Nuestros logros. Yo recuerdo que, no sé si pasó con ustedes, pero me celebraron el hecho de haber pasado sexto grado. Y bueno, no me lo celebraron. Fui a una celebración de un amigo. Creo que después en quinto año sí me hicieron una celebración. Mis padres estaban, creo yo, sorprendidos que había llegado hasta quinto año y que había pasado. Entonces, ellos estaban que posiblemente agradecidos con el Señor porque había llegado hasta ese punto y estaban celebrando el esfuerzo de su hijo, pero también detrás de esto quizás había una celebración del esfuerzo que ellos han hecho para pagar todo lo que han hecho, ¿no? Y eso lo vemos a diario. Algo de lo que hemos hablado en común ahorita son logros. Y quizás tú tengas muchos logros, quizás tengas una vitrina donde tienes tus estudios, tus títulos, tus logros, tus premios, tus notas. Y dices, son mis logros, son mi esfuerzo, son muchas horas de estudio, de disciplina, de desvelo. Y cuando pasamos mucho tiempo pensando así, no podemos decir o negar que podríamos estar pensando así también con nuestra relación con Dios, que es en base a logros y méritos. Piensa por un momento en esto. Si tu papá enfatizó que tenías que sacar buenas notas para que todo estuviera bien en casa, ¿cómo crees que eso va a afectarte a ti? No estoy diciendo que está malo que te esfuerces o que los padres les digan a sus hijos esfuércense en estudiar. Pero cómo esa mentalidad de que tus notas, tu esfuerzo, y quizás tu papá no fue tan amoroso, tan cariñoso, pero cuando tú cumplías con el estándar de tu papá, habían abrazos y regalos. Entonces eso está cultivando en tu mente desde muy pequeño de que tú tienes que esforzarte para obtener cosas y lograrlos. Quizás muchas veces nos ofende recibir regalos, porque estamos tan enmarcados en nuestro esfuerzo que si nosotros recibimos algo por gracia, nos llega hasta ofender el regalo, porque no hicimos nada. Y quizás muchas veces venimos al Señor con este énfasis, reconociendo quizás, sí Señor, reconozco tu gracia, pero quizás esa gracia es la que tú me has dado esa gracia debido a lo que yo tengo en mi corazón, que quizás era la forma de pensamiento más común antes de la Reforma en el siglo XVI. Que era algo interno en el hombre y que debido a ese algo interno es que Dios desprendía esa bendición sobre los hombres para encontrar salvación. ¿Recuerdas la ilustración de la semana pasada? Que si tuvieras información sobre una catástrofe, ¿qué harías con ella? Y todos, creo yo, llegamos a la conclusión de que teniendo esa información gritaríamos, hablaríamos, diríamos todo lo necesario, haríamos todo lo que fuese posible para que la gente escuchara nuestras advertencias. Pero ahora la pregunta es, ¿qué les dirías? Sabiendo que Dios viene, como dice Joel, que el grande y temible es el día del Señor, ¿qué les dirías? ¿Qué le dices a esta sociedad? Viene una catástrofe como nunca antes se ha visto. Puedes leer solo Mateo 24 y darte cuenta de la magnitud. Puedes leer Apocalipsis y darte cuenta de la magnitud del juicio de Dios. Entonces, ¿qué le dices a la gente? Tendemos a pensar, al menos pienso en 4 maneras, basado en nuestra obediencia a la ley. Generalmente llamamos a esto un legalismo, ¿no? Estamos enfocados en una obediencia estricta a la ley, que perdemos de vista la razón o a dónde apunta la ley. Todo trata sobre la ley, nada más. Tengo que cumplir la ley. Entonces esto es un trato mixto con Dios. Yo cumplo la ley que tú has puesto en tu palabra y tú me bendices porque yo estoy cumpliendo la ley. Eso es lo que estaría detrás del legalismo, ese énfasis de querer encontrar la aceptación de parte de Dios por medio de mi estricta rendimiento, de mi estricto esfuerzo ante la ley. Obediencia basada por la ley, por obediencia a la ley. Quizás hoy nosotros estamos así, simplemente obedeciendo, sin
el corazón de la obediencia, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Simplemente por mantener una fachada recta y que Dios me bendiga a través de mi cumplimiento. Eso sería basado en una obediencia moral o legal. Segundo, quizás buscamos relacionarnos con Dios basados en un desempeño moral. Se trata sobre mi rectitud moral. Ya no es solamente la ley, ahora es mi ejercicio moral. Son mis facultades morales, éticas, que están de por medio. Y tiendo a ver el mundo en esa cosmovisión, moralismo o no moralismo. Por eso nos ofende cuando nos comparan con alguien que cometió un crimen. Y dices, yo no soy como ese hombre, moralmente. Estoy muy lejos de los que han hecho eso, los asesinos, los violadores, los drogadictos y un montón. Y empezamos a decir, no tengo esa misma condición. ¿Por qué? Porque me respalda que mi moral, no solamente basado en obediencia de la ley, no solamente basado en el moralismo, una rectitud moral, diríamos, sí es cierto, requiere gracia, pero esa gracia viene producto de lo que Dios ve en mí, mi moral. Me gané el favor de Dios, me gané la aceptación de Dios porque estoy comportándome como debo comportarme. No solamente es la ley un ejercicio erróneo o práctico o una mala práctica de la ley, sino ahora un desempeño moral. Hay una tercera forma que diría que nos queremos relacionar con Dios, basado en enmiendas. Cuando no soy suficientemente disciplinado en la ley y no soy lo suficientemente moral, entonces cojo un sistema de enmiendas. ¿Cómo es eso? Posiblemente lo que existía en el siglo XVI, en el momento de la Reforma. Es decir, la gente buscaba cómo alcanzar la perfección ante Dios por medio de rituales, indulgencias, cumpliendo penitencias, y eso lo vemos hoy en día. No sé cuántos de ustedes cuando andan por la ciudad miran de repente una manta que dice, pues esto es un acto de gracia o de adoración o alabanza a San Judas Tadeo. Por ejemplo, uno de tantos que hay en nuestro país. Entonces, tendemos al ritualismo porque no llegamos a cumplir la ley y miramos nuestra deficiencia moral, entonces queremos compensar tanto el legalismo como el moralismo con enmiendas que podemos hacer nosotros. De ahí nace eso, voy a pactar con Dios, voy a tratar de convencer a Dios. Vienen después de sentirnos esa pobredumbre, después de nuestro pecado. A partir de mañana, Señor, te prometo que estaré todos los días en tu casa. Empezamos a hacer promesas, pero promesas en base de la culpa, pero no promesas en base del carácter y el amor de Dios para con nuestra vida. Y por supuesto, hay una cuarta forma en la que nos relacionamos con Dios. Uno basado en la ignorancia. Es aquel hombre que de repente dice, bueno, yo entiendo que soy pecador, lo comprendo, sé que no soy un hombre recto ante los ojos de Dios, pero apelo, dice, a que Dios en el final de los tiempos me mostrará misericordia. Eso es ignorancia del carácter de Dios. Apelo que aunque estoy cometiendo muchos pecados, apelo que Dios en su infinita misericordia mostrará gracia a mi favor. Y aún yo mereciendo el infierno y que he pecado toda mi vida y que estoy claro de eso, yo sé que Dios al final, eso es lo que me sostiene a mí. Entonces es una fe ciega, ¿no? Se oye bien, se oye bonito, dice que Dios es misericordioso y bondadoso, pero no está poniendo a Dios en el lugar que merece, un Dios santo y justo, basado en la ignorancia. No sé si habrá más maneras en las que podemos relacionarnos con Dios, pero pensé en esto, una obediencia legalista a la ley, un desempeño moral que enfatiza nuestra rectitud moral, uno basado en enmiendas de que trato de convencer a Dios de que soy bueno, solamente necesito hacer esto para que Dios acepte mi favor, basado en ignorancia. Por supuesto, hay uno quinto que es basado en el Evangelio, donde mi confianza y mi esperanza está puesta solamente en Cristo, por fe. No necesito añadir nada más a la fe. Cuidado, hermanos, tu fe hoy es fe más mi experiencia. Cuidado, hermanos, tu fe es hoy fe más mi buen comportamiento. Cuidado, hermano, tu fe es fe más mis buenas obras. Cuidado, hermano, es tu fe más mi conocimiento. Cuidado, es tu fe más algo más. Que ese algo más es lo que te da seguridad a ti realmente. Entonces tú pones primero esto antes de tu confianza en el Señor. Y Habacuc tiene mucho que decirnos acerca de esto. Regresamos a Habacuc porque creo que la
la doctrina de la justificación que vemos en la Escritura, de hecho que vemos claramente en Gálatas y en Romanos, está aquí expuesta de una manera muy simple. Déjame darte un poco de contexto para recordar, ya hemos predicado Habacuc, pero déjame recordarte esto que va a ser muy útil para entender la doctrina de sola fide o la justificación por la fe. La situación que enfrenta Habacuc es que vive en medio de un pueblo pecador, ¿sí? Tú puedes ver esto, vamos a Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4, puedes ver eso. Habacuc hace un énfasis en el pecado de su pueblo. Noten esto, que en medio de ese clamor de gracia y misericordia que Dios da a Habacuc, Habacuc reconoce primeramente que su pueblo sufre de una condición. Hay una condición que permea el corazón del pueblo. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendrás siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción, violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta destruir y pelear. Está hablando de su propio pueblo, un pueblo que debería ser dirigido por la palabra de Dios. Eso no hace juego. Y aunque quizás el clamor de Habacuc de Señor, mire este pueblo, cámbialo, Señor. Haz un milagro en el corazón de este pueblo que va en busca del pecado. Dios responde de una manera que no esperaba Habacuc, porque Dios le dice, ok, es momento de hacer algo que nadie espera. Mandaré a los caldeos o los babilonios a destruirlos. Y Habacuc pega el grito en el cielo y dice, ¿cómo, Señor? ¿Usarás a estos hombres que son más violentos? Y en esa negociación, en esa discusión que hay entre Habacuc y Dios, en ver el pecado de su pueblo, ver la solución de Dios, y esto es aquí cuando Dios hace lo que nosotros no esperamos que haga, Habacuc termina rendido ante la soberanía y la suficiencia del Señor. Pero antes de llegar al capítulo 3, que es una hermosa oración y un hermoso canto, una invitación de Habacuc a nosotros a confiar en la soberanía de Dios, Dios dice estas palabras, pero el justo por la fe vivirá. Nota esto es sorprendente, porque viene una catástrofe para la nación, el reino del sur, Judá, porque se ha alejado de Dios, porque han abandonado a Dios, y esta catástrofe viene sobre el pueblo. Y Habacuc dice, Señor, mira mi pueblo cómo está, responde, intercede, actúa. Y Dios dice, actuaré a mi manera, siendo el Dios Todopoderoso. Y envía a Dios la disciplina sobre su pueblo. Y Habacuc dice, Señor, usarás a estos hombres impíos. Y más adelante en el capítulo 2 de Habacuc, Dios le dice, ellos también serán corregidos. Ellos también serán disciplinados. Serán exterminados por la mano justa de un Dios santo. Y aquí empieza, lo que pienso es como el fundamento para entender la fe. Porque Habacuc le está diciendo a Dios, hay un pueblo que peca, hay una nación pecadora, y tú eres un Dios santo, ¿no? Habacuc 2:4 surge entonces como una luz de esperanza en medio de un mundo lleno de pecado y maldad. Solo tengan presente eso, viene la calamidad sobre el reino del sur, Judá. Y Habacuc deja de cuestionar a Dios en el capítulo 3 y alaba a Dios y descansa en su soberanía, disponiendo su corazón a recibir el juicio de Dios con gozo, confiando en que Dios les sostendrá. ¿Entiendes eso? Ahí ves el fundamento de la fe, que Dios va a sostenerles. Habacuc es un ánimo para el corazón de los redimidos, del remanente. ¿Qué enseña Habacuc? Una vez más, él confiesa el pecado de su pueblo. Él confiesa la insuficiencia de su pueblo. Dios traerá juicio sobre esta nación, Habacuc 1:6. Dios le dice claramente que Él vendrá a juzgar a su pueblo, Habacuc 1:6. Estoy levantando a ¿quiénes? A los babilonios, un pueblo cruel y violento, que Dios sabe que es un pueblo cruel y violento, pero Dios va a usarlo. Dios va a usarlo. Viene la calamidad para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. En el Habacuc 1:12, Habacuc responde sorprendido. ¿Cómo piensas hacer esto, Señor? ¿Por qué piensas usar a un pueblo malvado? Y Dios le dice, ¿qué pasará? En el capítulo 2, del 6 al 20.
Pero antes de decirle esto, le dice al pueblo, el que confíe humildemente en el Señor ganará su vida. No pierdas de vista esto. Habacuc está enfatizando la fe y la justificación. Habacuc está enfatizando el poder salvador de Dios. Viene una catástrofe, producto de su propio pecado, pero él dice, el que crea, el que confíe, el justo vivirá por fe. Ante esa crisis venidera, el justo vivirá por fe. Ante el juicio inminente del Señor, el justo vivirá por fe. Por eso el apóstol Pablo toma Habacuc 2:4 en Romanos y lo extiende y lo explica y lo amplifica en Romanos capítulo 3. La pregunta entonces que debemos hacernos, ¿cómo podría prepararse los devotos del Señor para esa tribulación, para esa calamidad? ¿Cómo podemos estar listos o preparados para ese día? ¿Cómo sobrellevarlo? Y la respuesta que nos da Habacuc es: el justo por la fe vivirá. Nota que no dice fe más algo más, dice el justo por la fe vivirá. Piensen un momento en esto. Que es tan grande la conmoción en el corazón de Habacuc que Habacuc dice en el capítulo 3, verso 2, he oído todo acerca de ti, Señor. ¿Qué es lo que ha oído? Lo que Él va a hacer con su pueblo, lo que Él ya hizo con el reino del norte. Él no es desconocido de estas cosas. Él no desconoce el carácter de Dios. Él está diciendo, Señor, hemos pecado y tú has sido justo. Merecemos este castigo por nuestra rebelión. Señor, el Señor le dice, mira lo que haré con las naciones paganas. Las destruiré. Y él responde diciendo, he oído todo acerca de ti, Señor, y estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Porque en medio del juicio de Dios brilla ¿qué? Esta declaración, el justo por la fe vivirá. Ante esa destrucción inminente, no van a salir de la destrucción. Dios no va a cambiar su designio para Judá. No lo hizo con Israel, no lo va a hacer con Judá. Necesitan ir al exilio. Pero brilla esta luz que dice, el justo por la fe vivirá. Hagamos una conclusión, un repaso de lo que hemos hablado hasta este momento. Habacuc viene al Señor diciéndole, mira el pecado de mi pueblo. Habacuc reconoce el pecado de su pueblo. Número 2, Habacuc se sorprende con el acto de Dios de mandar a los caldeos o los babilonios a castigar al pueblo de Judá. Y se sorprende. Y Habacuc prácticamente le reclama a Dios, ¿por qué vas a usar a esos paganos tan violentos? Y Dios le dice, ellos también van a ser exterminados por su pecado. Y después de eso Habacuc le dice, estoy maravillado por las cosas que vas a hacer, tengo temor acerca de tu carácter. Por eso podemos confiar plenamente en el Señor, por quien es Él. Notas que el argumento de Habacuc no es la suficiente capacidad de poder recuperarse haciendo un uso práctico de la ley. Notas que él solamente dice, Señor, haz un cambio en tu pueblo. Pero no hay ninguna discusión en negociación con Dios. Señor, ahora sí, en serio, Señor, nos vamos a portar bien. Ahora sí, Señor, vamos a hacer mejor nuestros sacrificios. No está dependiendo Él. Él acepta soberanamente la decisión de Dios, que solamente aquellos que crean firmemente, se humillen ante el gran poder de Dios, vivirán por su fe. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿En base a qué fe? Optimismo humano, en base a tus obras, en base a tu capacidad, a tu inteligencia, a tus experiencias religiosas. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Esa es fe real la que tienes? ¿Es fe pura la que tienes? ¿Es una fe que ha sido probada en el fuego? ¿Que ha sido purificada a través de las etapas de crisis en tu vida? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe abundante? ¿Una fe que trae gozo y alegría? ¿Una fe que trae más deseo y anhelo de confiar en el Señor? ¿Cómo estás con tu fe hoy? El énfasis de Habacuc en los 3 capítulos y principalmente en el capítulo 3 es poner su carácter en quién es Dios, en lo que es Dios. Tú puedes ver a Habacuc en capítulo 3 de 3 al 15, él responde ante la gracia de Dios
con un despliegue de adoración y exaltación. Cita Éxodo, cita Jueces, Segunda de Samuel, cita los Salmos. Es un desborde de teología y Biblia en el capítulo 3 de Habacuc. ¿Qué está haciendo Habacuc después de notar las noticias? Viene una gran crisis. Dios es santo, santo, santo. El pueblo es pecador, las naciones son pecadores. ¿Qué hacemos? Y le dice, la respuesta está, confía, porque el justo por su fe vivirá. Ahora te pregunto, ¿será que Habacuc entendió esto? ¿Recuerda lo que dice Romanos 1:16? Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y cuando tú lees el énfasis de Habacuc en el capítulo 3, pone un énfasis fuerte en ¿qué? En la salvación que viene del Señor. Podemos leer Habacuc 3:16. Al oír esto, me estremecí, dice. Por dentro mis labios temblaron de miedo, se doblaron las piernas y caí de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Pero dice, y aunque las higueras no florezcan, versículo 17, y no haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha, ¿qué dice? Los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de ¿qué dice? De mi salvación. Habacuc 3:13. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, y aplastaste las cabezas de los perversos. Inmediatamente, como lector de la Biblia, debes recordar Génesis 3:15. ¿Quién aplastará a quién? La simiente de la mujer aplastará a la simiente del hombre. Una referencia de Génesis a Cristo. El énfasis entonces de Habacuc es no solamente la fe y la justicia, no solamente en el carácter de Dios, pero hay un enfoque especial en el poder de Dios para salvar. Y quizás por esta razón el apóstol Pablo toma Habacuc 2:4 para relacionarlo con la buena noticia del Señor que es para salvación. ¿De qué? De los que ¿qué? Los que creen. Saliste a rescatar a tu pueblo ungido. Tú puedes ver entonces, Habacuc habla sobre un Dios santo. Habacuc habla sobre la condición pecaminosa de la nación y de los hombres. Habacuc habla acerca de la solución de la fe puesta en un Dios soberano. Noten que van a ir al exilio. ¿Sí? Noten que van a ir al exilio. Está puesta solamente en el carácter de Dios. Una fe puesta en el carácter de Dios. Habacuc dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él da pie firme como el venado y capaz de pisar sobre las alturas. Está enfatizando el carácter de Dios. Habacuc pone un énfasis grande en la justicia que viene por medio de la fe. Por supuesto, algo que entendemos mejor cuando leemos Romanos y Gálatas. Pero aquí está el fundamento de esto, ¿no? Sola fide, algo que creemos profundamente, resume la verdad de que la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras por nuestra parte. Eso creemos. Es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos por el Dios 3 veces santos. Eso es lo que creemos. Mi confianza está en tu moralismo, tu confianza está en tu desempeño, tu confianza está en creer de que Dios está agradado contigo porque tú te has comportado legalmente bien, sigues todos los preceptos de la ley. ¿Se recuerdan el joven rico? He cumplido toda la ley. He cumplido toda la ley, le dijo al Señor Jesús, maestro bueno, yo he cumplido toda la ley. El Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes. Y él se fue triste. Los fariseos cumplían la ley,
pero el Señor le llamó camada de víboras. ¿En qué has puesto hoy tu fe? ¿En qué has puesto hoy tu confianza? ¿En qué se basa tu confianza? Habacuc nos dice, los justos tienen fe, y esa fe los salva. ¿Lo notas? Los justos tienen fe, y esa fe los salva. ¿Cómo podría estar cómodo Habacuc con esta declaración? Habacuc leyó Génesis 15:6, o conocía este relato, donde dice que Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Habacuc conocía esa historia y conocía ese relato. De hecho, el apóstol Pablo lo toma en Romanos capítulo 4. Es por fe. Pero ¿sabes qué más conocía Habacuc? Quizás había escuchado Isaías 53:11. Esto queda claro, dice, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él conocía la Escritura, conocía los salmos, donde hablan acerca de la confianza que ponemos en la simiente. Cómo se salvaba el Antiguo Testamento, igual como te salvas tú hoy, poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo y su obra. No hay otra manera, no hay otro camino, dice la Escritura. Es por fe. No perdamos de vista a Habacuc. El juicio inminente viene en camino. Eso es lo que está viendo Habacuc. Viene el juicio inminente en camino. Hebreos 9:27 dice, está decretado que muera una vez y después de esto el juicio. El juicio inminente viene. La preocupación de Habacuc es, somos un pueblo pecador, estas naciones son pecadoras, un pueblo pecador, un pueblo que ha pecado en contra de un Dios santo, un pueblo, como dice Romanos, está acumulando para sí mismo la ira de Dios en el día de la ira y la revelación del justo Dios, Romanos 2:5. Será un día de justicia, como enseña Hechos 17. Un día donde Él ha establecido juzgar al mundo y su justicia. Surge nuevamente esta pregunta: ¿cómo puede un pecador, una persona injusta, alguna vez soportar el juicio de un Dios santo y justo? Pregunta que está en Habacuc también. Y pregunta que Habacuc responde diciendo, el justo por la fe vivirá. Quizás hoy tú puedes ser fortalecido, estimulado, animado por tu propia confianza humana, por tu propia capacidad humana, tu esfuerzo moral, tu esfuerzo religioso, pero déjame decirte, eso no funciona. Tiene que ser fe auténtica en la obra de Cristo Jesús. Hemos aprendido de que somos salvos no por obras, pero yo creo que fuimos salvos por la obra de Cristo. Y somos salvos, y cuando somos salvos por esa obra en Cristo, por sus méritos, el creyente hará obras que glorifican a Dios. Pero las obras no van a salvarte. Es decir, yo no pondré mi énfasis en las obras, en lo que yo puedo hacer. Pondré mi esperanza en lo que Cristo ha hecho. Y por medio de lo que Cristo ha hecho, yo podré hacer las cosas en esa libertad para la gloria de su nombre. Pero mi enfoque no está en lo que yo puedo hacer, sino que en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi confianza. Podría decir entonces, como aquellos 3 jóvenes a punto de ser tirados al horno del fuego, el Señor nos salvará, y aun si no lo hiciese, dice. ¿Cuánta confianza y confidencia había en el Señor? De decir que el Señor nos salvará, y aun no lo hiciese, mi corazón estará devoto a Él. Es fe real, fe que está sustentada en el carácter de Dios, no en nosotros. Que un día amanecemos animados y otro día amanecemos tristes. Y un día amanecemos enojados y el otro día amanecemos contentos. Fluctuantes, como las olas que vienen y van. Pero el Señor es inamovible, esa roca inconmovible. Mi confianza está en Él, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Número 1, el pecador será castigado por un Dios justo y santo. Esto es simple, lo sabemos. Necesitamos recordarlo. Porque afuera, quizás adentro hay muchos que irán al infierno. Pero afuera también hay mucha gente que ustedes conocen. Sabiendo lo que viene
a la humanidad en manos de un Dios justo y santo, un Dios temible. Debemos reconocer eso. El pecado será castigado por un Dios justo y santo. Un Dios santo. Un Dios santo que no tolera el pecado. Un Dios justo. Habacuc 3:13 dice, Dios, tú eres puro y no soportas la maldad. Puede que hoy tú tengas un plan B, enfocado en tus méritos, enfocados en algún santo, en mi plan B, enfocados en algún tipo de doctrina, el purgatorio, enfocados en tu moralismo. Voy a cambiar. Cuando sienta que me estoy yendo, me cambio en ese momento. Voy a disfrutar mi juventud y todo lo que puedo hacer, pero cuando sienta que llega mi momento, cambio. O un plan B. Pero nuestro corazón, llevado por la mano y la gracia de Dios al arrepentimiento, tenemos que responder a esta pregunta: ¿cómo puede un hombre pecador, insensato, injusto, alguna vez soportar el juicio divino? Debe ser otra respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es lo que enseña Hechos 2:37-39. Después de la predicación, de mostrar a Cristo, de mostrar su gloria, de mostrar su poder, de mostrar la santidad de Dios y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, es preguntando: hermanos nuestros, ¿qué debemos hacer? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? En Hechos 2, arrepiéntanse, crean. Cada uno de ustedes, dice, debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, parece algo sencillo. Parece algo sencillo. Es cuestión de obediencia. Pero no fue sencillo porque tuvo un gran costo. La justicia de Dios será satisfecha. Es lo segundo que enfatiza Habacuc en todo su libro. La justicia de Dios será satisfecha. El remanente que no se arrepintió, o el pueblo que no se arrepintió, será condenado. Lo vemos en la historia, será condenado y fue condenado. El pueblo pagano de Babilonia también fue arrasado por otra ciudad más grande, por otro imperio más grande. Y Dios dijo que iba a hacerlo, porque Él es santo y Él es justo. También su justicia ha sido satisfecha. Pero Habacuc también nos dice que el justo por la fe vivirá. Y él no está basando su fe en simplemente emocionalismo. La Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte y Dios está satisfecho porque es un Dios santo y justo. Dios está satisfecho, lo vemos en la condenación del impío. Dios está satisfecho porque la paga del pecado es muerte. Dios está satisfecho con el justo porque el justo cree por fe. No en sus obras, pero en la obra de Cristo. Dios está satisfecho cuando las naciones paganas son condenadas porque Él está ejerciendo su justicia. Lo que tú ves en el infierno o en el lago de fuego o en eternidad sin el Señor es eso, la justicia y la santidad de Dios. Satisfecha. Pero mira lo que dice Isaías 53, 10, 11. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. ¿A quién? ¿De quién está hablando Isaías? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará que satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará todos los pecados de ellos. Esto está remarcando Habacuc en su pequeño libro. La justicia de Dios será satisfecha.
no va a ser ignorado tu pecado. Y no va a ser ignorado, por supuesto, el hecho que pongas tu confianza en el Señor. Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento, en Isaías 53. ¿Quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? La obra de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo la ira de Dios. La justicia de Dios será satisfecha, ya sea en la condenación del impío o en la salvación del remanente por medio de los méritos de Cristo. Y termina con el punto 3. El hombre es pecador, Dios es santo. La justicia de Dios merece que sea pagada la deuda que hay con Dios. Y Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. ¿Fe en quién? Lo vimos en Isaías, su fe en Cristo, el que destrozará la simiente de Satanás. Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos que paz con Dios. Ahora te pregunto, mirando esa inminente catástrofe que viene en camino para esta humanidad que ha pecado en contra de un Dios santo, la solución está ahí en la confianza de creer y volvernos al Señor. Notarás que en el libro de Habacuc no hay un llamado al arrepentimiento explícito, pero está ahí. Pongan su fe en el Señor, descansen en el Señor, confíen plenamente en el Señor. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Dime, ¿dónde el apóstol Pablo enfatiza tus experiencias religiosas? ¿Dónde enfatiza tu esfuerzo humano? Por la fe en Cristo, nosotros tenemos paz con Dios. Romanos 4:5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones. ¿Cómo? Que la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Dime entonces tú, ¿en quién estás creyendo? ¿En quién has puesto tu confianza esta mañana? ¿En quién has puesto tu confianza? No quería usar esta historia que es triste, pero al mismo tiempo de mucho gozo. El día de ayer, como a las 5 o 6 de la tarde, recibí un mensaje del pastor Edgar. Y en el mensaje se oía su voz muy quebrantada. Y él decía, hermanos, por favor oren por nosotros, por mí. El misionero que ayuda aquí en la iglesia acaba de fallecer. Estábamos jugando en el parque y de repente se desplomó y murió. Y impactó profundamente mi corazón. Llamé a Pastor Edgar inmediatamente para animarle y decirle que estamos para servirles. Y por supuesto, eso impacta, ¿no? Impacta profundamente. Y nosotros pensamos que tenemos nuestros días, ¿qué? Mañana, ¿qué? No me tengo que arrepentir hoy. Este hombre, por la misericordia de Dios, por eso decía, es triste, pero también hay aliento y gozo, porque este hombre puso su esperanza en Cristo. Su familia está devastada, pero con una esperanza tan certera en Cristo. Solo pensaba, yo creo que fue tan fuerte la noticia, que me afectó mucho, en el sentido de que frágiles somos, ¿no? Y empecé a preguntarme y a pensar de todos aquellos que conozco que no conocen al Señor, si pasara esto. Este hombre conocía al Señor y había puesto su esperanza en Cristo. Lamentamos su pérdida, pero nos gozamos porque hoy está gozándose en el Señor, porque había puesto su esperanza en el Señor. Pero pensé por un momento en todos aquellos que han rechazado al Señor. Si esto pasa y han pecado en contra de un Dios santo y no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz, se enfrentarán a la justa ira de Dios. Y pensamos que podemos.
Y pensamos que nuestro moralismo es suficiente para complacer a un Dios santo. Y pensamos que nuestra obediencia rigurosa a la ley es suficiente para obedecer a un Dios santo. Cuando Él dice que solamente por medio de Cristo, el justo por la fe vivirá. Yo espero honestamente que tú realmente confíes en el Señor hoy. Porque la gran probabilidad de hoy es que muchos de nosotros quizás no están confiando en el Señor. Están confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad, en su propia moralidad. Habacuc nos enseñó que cuando llegue el juicio, cuando llega la calamidad, el justo por la fe vivirá. Eso nos ha enseñado. Y es ahí donde veo el fundamento de sola fide. ¿Tú crees eso? Hermanos, ¿en qué has puesto hoy tu esperanza? ¿Tienes un plan B? ¿Estás confiando en tu salud? ¿Estás confiando en tu rectitud moral? ¿Estás confiando en tu inteligencia? Conversando con algunos jóvenes, piensa en su filosofía, en su tipo de filosofía va a salvarlos. ¿Estás confiando en tus buenas acciones, en tus buenas intenciones? ¿Estás confiando en tus propias obras? Y decir, mis obras son suficientes para que Dios esté complacido conmigo. ¿Cuánta perversión hay? Porque ni siquiera entiendes el concepto de depravación total en tu vida. De que todas tus acciones son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Todas, hasta la mejor de ellas, solamente son trapos de inmundicia que ofenden a un Dios santo. Pero el justo por la fe vivirá, poniendo nuestra confianza en Cristo. Permíteme terminar con un texto que es maravilloso. Romanos 3:20 en adelante. Y son bastantes versículos, pero quiero que escuches con atención. Si hay algo que quiero que atesores en tu corazón, es esto, la palabra de Dios. Escucha lo que dice, pues nadie, Romanos 3:20, 34, pues nadie llegará a ser jamás justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie llegará a ser justo. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Y nos está mostrando nuestra condición pecaminosa. Es como un espejo que nos muestra lo incapaces, lo insuficientes que somos. Eso es la ley. No es que la ley sea mala. La ley es un deleite. Por eso tienes el Salmo 119. Es dulce tu palabra, Señor. Es dulce tu palabra. Pero debido a nuestra corrupción pecaminosa, esa dulzura sabe amarga en nuestro ser. Pero nos muestra entonces lo insuficiente que somos y los pecadores que somos. Yo te puedo decir, pon 10 requisitos o pon 10 leyes en las que tú mismo vas a vivir y tú mismo vas a quebrantar tus propias leyes por tu propio corazón. 21, pero ahora, tal como se prometió, dice, tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, el que pone su confianza en el Señor, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, no es que tú hayas hecho algo para que Dios diga que es sorprendente la vida de este hombre, que tengo que premiarlo con aceptación, con la entrada al reino eterno. Dios no está sorprendido por nuestras buenas acciones. No hay ninguna que pueda sorprender a Dios. Él solo mira nuestro corazón desbocado hacia el pecado y los afectos negativos. Pero mira la suficiencia de Cristo cuando reconocemos nuestra condición delante de Él y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Más María? ¿Más los santos? No, solo Cristo. Es su fe en Él. Es fe en Él, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque habían puesto su esperanza en ese día. Abraham dijo, yo miré venir ese día. Han puesto su confianza en Cristo, poniendo su fe solamente en la obra de Cristo. No es por obras, no tus obras, pero la obra de Cristo solamente. Versículo 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar que es su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces Dios mira la obra de Cristo en nosotros, su justicia imputada en nosotros, ese glorioso intercambio, mis pecados sobre Cristo y la justicia, la obra perfecta de Cristo sobre nosotros. Por eso somos aceptados ante el Padre, por la obra de Cristo. Después de todo, ¿acaso es solo Dios de los judíos? No, también, ¿o acaso de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto judíos como gentiles, únicamente por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. ¿La fe en qué? En Cristo. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidar la ley? De ninguna manera. Porque les dije, la ley muestra el carácter de Dios. Lo que hacemos ahora es que podemos, por la fe en Cristo, por la obra en Cristo, venir a la ley y no encontrar esa contradicción, sino ahora poder adorar y exaltar a Dios por lo que Él es. Porque ahora venimos en la obra de Cristo, unidos a Cristo. Es decir, que ahora afirmamos el carácter de Dios en la ley de Dios. Y por eso ponemos nuestra confianza en Cristo, no en lo que yo hago, obedezco la ley. Yo vivo porque Cristo vive. Y ahí está mi confianza. ¿Puede un cristiano hacer buenas obras? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no lo hace como un medio para obtener favor de Dios, lo hace como un acto de adoración por lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Y por eso Habacuc, y termino con esto, dice en Habacuc 3:17, el justo por la fe vivirá, y mira cómo cierra Habacuc, dice, aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es el Dios todopoderoso que justifica por la fe, y Él justifica la fe que vivirá, una fe viva, una fe que glorifica su nombre. Él es poderoso para salvarnos. Él es poderoso para salvarnos. Pon tu confianza en el Señor. Eso, hermanos, es sola fide. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio de ser animados de una manera tan poderosa, Señor. Aun cuando quizás muchas veces, Señor, y hablo por mí, hemos intentado, Señor, agradarte, Señor, en nuestras propias fuerzas, Señor. Una obediencia, Señor, ciega. Un moralismo, Señor, que muestra un tipo de rectitud. Un tipo de enmienda, Señor. Trato de hacer algo para justificar algún pecado en mi vida, Señor. Y sé, Señor, porque hablo por mí, está en todos de nosotros, Señor. Quizás hemos sido más tentados a obedecer la ley simplemente por ser legalistas. O quizás hemos sido tentados a irnos al lado moral, Señor, porque somos moralistas. O quizás entramos en negociación contigo, Señor, tratando de convencerte a ti, Señor, de que somos buenos, de que podemos en nuestra propia fuerza, Señor. Pero ayúdanos a entender, Señor, que es por fe solamente, solamente la fe puesta en Cristo nuestro Señor.
Tú eres el Dios Todopoderoso que justifica por medio de la fe en Cristo. Y creemos eso, porque el justo por la fe vivirá. Y nos aferramos a ello, confiando en ti, Señor. Ayúdenos, Señor, hoy a desechar todo aquello que hemos puesto esperanza esta mañana. A todo aquello en el que hemos puesto nuestro enfoque, nuestros recursos, la economía, Señor. Quizás los políticos, quizás la sociedad, un familiar, Señor. Nuestro apellido, la posición en la empresa. Hemos puesto quizás nuestra esperanza en estas cosas, Señor. Pero Dios, yo oro y pido, Señor, para que todos de nosotros nos humillemos ante tu gran poder, reconozcamos nuestra condición de pecaminosa, nos arrepintamos de nuestros pecados, pero creamos firmemente en quién eres tú, Señor. El justo por la fe vivirá. Qué alegría sería, qué alegría será, Señor, cuando escuchemos: buen trabajo, siervo fiel, entra a la presencia de Dios, eximidos completamente por la obra de Cristo. Y que nos levantamos, Señor, con humildad en nuestros corazones, sabiendo que no hemos hecho nada para merecer tan grande amor en la cruz para con nosotros los pecadores. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.